Una tensión. No viene, pues. La serie de Taylor es una aproximación a una función. Nosotros podemos tener una función ahí toda rara. Y una forma muy chafa de aproximarlo sería con una línea recta. Decir que esta curva se parece a una línea recta. Sería una forma muy chafa de aproximarla. Una mejor forma de aproximarla sería con una línea recta, pero inclinada, con una pendiente. Si se fijan, hay una zona. Si lo pongo así, hay toda una zona donde sí se van ajustando los números, ¿no? En esta zona sí se parecen mucho los números, aunque en esta zona ya empieza a haber un error. Con una constante, pues el error empieza a aumentar mucho, o rápidamente, ¿no? En esta zona, pues a lo mejor se parece, pero en todo lo demás ya se empieza un error. Luego, lo siguiente sería aproximarlo con una parábola. A lo mejor una parábola podría dibujar, digamos así. Entonces, a lo mejor la parábola sí se parece, ajustaría a lo mejor un poco más. Hay una parte donde sí se pega más, pero entonces en algún momento se empieza a despegar. ¿Sí? Estas figuritas que estoy dibujando son polinomios. El primero es un polinomio, el polinomio más chafa, que es una constante nomás. Luego, el siguiente polinomio en rojo es de primer orden. Esa es una constante más otra constante por x. El polinomio en morado, la parábola es una constante más una constante por x más otra constante por x cuadrada. ¿Sí? De esa forma podemos ir aproximando una función. Si yo pusiera muchos términos, iría apareciendo cada vez más y más y más. Yo podría ya ajustarla así más, a lo mejor más con una ecuación cúbica, a lo mejor. Con una cúbica se iría aproximando cada vez más. A0 más A1x más A2x cuadrada más A3x cúbica. Se va pareciendo cada vez más a la función, le va pegando más, pero todo si llega un momento en que se despega. Entonces, estos polinomios que aproximan a la función se le llama la serie de Taylor. Normalmente, la serie de Taylor se aproxima a partir de un punto. Y un punto que le vamos a llamar, ya puede ser que X0 o puede ser que se le llamemos A. Creo que el libro le utiliza como A. La serie de Taylor, alrededor de un punto, se define como, la podemos aproximar, o bueno, si nos tomamos el límite, como la función en ese punto A más la derivada en ese punto A dividido, aquí lo podemos poner entre 0 factorial dividido entre 1 factorial por x menos a la 1 más la segunda derivada sobre 2 factorial de x menos a al cuadrado más la tercera derivada en a de 3 factorial sobre x menos a al cubo y así sucesivamente. De hecho, si tomamos así la serie infinita, se va a parecer mucho. Tanto, bueno, más bien tanto que va a ser la misma cosa, ¿sí? Hay que tener en cuenta aquí que x menos a debe cumplir ciertas cosas. Deben cumplir que la serie converja. Pero ahorita vamos a estar trabajando con series que siempre convergen, entonces no nos vamos a preocupar mucho por eso. Entonces, la más común es, esta es la serie de Taylor.
alrededor de A. Si nada más nos tomamos unos términos, por ejemplo, si nos tomamos estos términos nomás, aquí vemos que llega hasta el número 2. Esto se dice serie de Taylor de orden 2. Así se le llama si nada más nos tomamos dos términos. Si nos tomamos tres términos, se llama de orden 3. ¿Sí? Nada más común con nombrecitos. Eso sería de orden 3. Sería la serie de Taylor de orden 3. El nombre del orden viene del grado del polinomio. Y una que es muy común sería la serie de Taylor de orden 1. Esta nos ayuda a aproximar muchas funciones de una manera rápida. Y si nada más nos tomamos esta parte, sería la serie de Taylor de orden 1. Entonces, bueno, entonces una muy común que se utilice es alrededor del 0. Si tomamos que A es igual a 0, la serie de Taylor tiene esta forma. Va a ser la función evaluada en 0, entre 0 factorial. Si quieren podemos poner aquí x menos a menos, sería x menos 0 a la 0. Luego sería más f, la primera derivada evaluada en 0, con x menos 0 a la 1, más la segunda derivada evaluada en 0, x menos 0 a la 2, más la tercera derivada evaluada en 0, de x menos 0 al cubo, y así sucesivamente. Entonces, si la evaluamos en 0, aquí pues nos queda f de 0, más la derivada en 0, por x a la 1, sobre 1 factorial, más la segunda derivada en 0, entre 2 factorial, x al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en 0, sobre x3 factorial, x al cubo, más así sucesivamente. La cuarta derivada, si quieren pongo un término más. La cuarta aquí ya se le pone un cuatrito acá con unos paréntesis por x a la cuarta. Esa sería la serie de Taylor alrededor de 0, que es la que vamos a estar usando para hacer ejercicios. Entonces, hay que saberse las... ¿Cómo se llama? Hay que saber derivar para hacer la serie de Taylor. Vamos a hacer, por ejemplo, la serie Taylor de E a la X alrededor de 0. Entonces nada más hay que recordar cuánto valen las derivadas. Entonces, vamos a recordar cuánto vale la derivada de E a la X respecto de X. ¿Esto cuánto vale? ¿Se acuerdan cuánto vale la derivada de E a la X? E a la X. Sí vale E a la X, ¿no? ¿Y también se acuerdan cuánto vale E a la 0? 1. Vale 1, muy bien. Entonces vamos a ver cuál es, por ejemplo, E a la X, vamos a encontrar la derivada, digo la serie Taylor, alrededor del 0. Entonces vamos a poner, va a ser E a la 0, esa es la primera. Y luego tenemos que la primera, o sea, la función de f de x es E a la x. La derivada de x es la derivada de E a la x, que es E a la x, ¿no? La segunda derivada de E a la x de la función es la derivada segunda de A a la x, que es derivar la primera derivada. Entonces también es E a la x, ¿no? La segunda derivada es E a la x. Y la tercera derivada, ¿cuántos que se imaginan que sea?
también va a ser e a la x. ¿Y la cuarta derivada? De e a la x, ¿cuánto creen que sea la cuarta derivada? E a la X. X a la x también. ¿Y la quinta? Igual. Entonces aquí vamos a poner la derivada evaluada en 0. E a la x, la primera derivada, ¿cuánto es la primera derivada evaluada en 0? Sería e a la 0. La segunda derivada evaluada en 0 sería e a la 0. ¿Sí? La tercera derivada evaluada en 0 sería e a la 0. La cuarta derivada evaluada en 0, ¿cuánto sería? E a la 0. Que es 1, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí nos quedaría e a la 0 entre 1 por x más e a la 0 entre 2 factorial por x cuadrada más e a la 0 x cúbica sobre 3 factorial más e a la 0 x cuarta sobre 4 factorial más bla bla bla. Entonces, pues esto realmente vamos a ir cambiando esos e a la x, lo podemos poner como 1 más todos se van a hacer 1 sobre x sobre 1 factorial más x cuadrada sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más y así sucesivamente, ¿no? Que fue precisamente lo que había dicho el otro día, ¿no? Que la serie de a la x era esta cantidad. Resulta de hacer estas cuentas. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Encontrar a la serie de Taylor alrededor del 0 también. Para, por ejemplo, vamos a poner para seno de x. O el seno de x. Entonces también, para esta función tenemos que poner el seno de x. Va a ser igual evaluado a seno de 0 entre 0 factorial más la primera derivada evaluada en 0. La derivada de x, no, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a recortar esta. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar cuánto vale la función en 0, cuánto vale su derivada, cuánto vale su segunda derivada en 0 y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner como una tablita. F de 0, ¿cuánto es? Sería el seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? ¿Recuerdan cuando el ángulo es muy pequeño, cuánto vale el seno? ¿Eh? Cuando el ángulo es muy Vale cercano, 0. vale 0. ¿Y el coseno? 1. Vale 1, ¿no? Bueno, ya está. ¿Cuánto es la derivada? Vamos a poner aquí la función. Poner f de x. Aquí sería seno de x y seno de 0, ¿no? Vamos a poner cuánto es la derivada del seno de x. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Vamos a derivar el seno de x. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Coseno. Es coseno de x, ¿no? Y vamos ahora a evaluarle en 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? De hecho, aquí ya lo había dicho. Eso. ¿Cuánto es la segunda derivada? Para encontrar la segunda derivada hay que derivar la primera derivada. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x?
Menos seno de X. Menos seno de X. ¿Cuánto es el menos seno de 0? 0. Sería 0, ¿no? Entonces, ahora para encontrar la tercera derivada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada de menos seno de X? ¿Cuánto es la derivada de seno de X? Coseno. Y la Menos derivada de coseno menos de X X. sería menos coseno de X. ¿Cuánto es el menos coseno de 0? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Si le saco la cuarta derivada, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto es la derivada del coseno de X? Sería seno de X. Y la con el menos sería seno de X otra vez, ¿no? Como que repite. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0. Entonces, estas que estamos calculando aquí, esta es la función en 0. Esta es la derivada en 0. Esta es la segunda derivada en 0. Esta es la tercera derivada en 0. Y esta es la cuarta derivada evaluada en 0. Entonces vamos a sustituirlo. Vamos a sustituirlo acá. Entonces acá, o sea, tendríamos que tener, vamos a poner el seno de, en el primer término nos quedaría ¿quién? O sea, pondríamos aquí el seno de 0. Aquí pondremos el coseno de 0 entre 1 factorial por x a la 1 más el menos seno de 0 entre 2 factorial por x cuadrada y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos quedaría el seno de x es igual, el seno de 0 nos quedaba 0, ¿no? Luego el coseno de x nos quedaba 1, nos queda x sobre 1 factorial. Luego el seno de 0, el menos seno de 0 nos quedaba también 0. Nos queda un 0. Luego en el siguiente nos iba a quedar, en la tercera derivada nos quedaba menos 1 por x dividido entre 3 factorial. ¿Sí? Luego en la cuarta derivada nos queda otra vez 0. Y voy a poner la quinta derivada. La quinta derivada es coseno de x otra vez. Y el coseno de 0 sería 1. Entonces quedaría más 1. Aquí, perdón, era un cubo. Más x al cubo. Digo, a la quinta potencia. Sobre 5 factorial. Y pues ya nos queda así, ¿no? Y luego nos quedaría otro 0. Y luego nos quedaría, si se fijan, van alternando los signos. Primero es 1. Bueno, es 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y acá, si se fijan, sería un 0 y un menos 1. Entonces, así es la serie del seno. Ya si quitamos todos esos ceros, nos queda x sobre 1 factorial, sobre 1. Menos x al cubo sobre 3 factorial. Más x a la quinta sobre 5 factorial. Menos x a la séptima sobre 7 factorial. Más x a la novena sobre 7 factorial. Y así va alternando la serie del seno. ¿Sí? Maestro, ¿Qué pasó? y si por ejemplo donde seno, coseno y así, en vez de tener X tuviera valores, nada más se sustituye Se sustituye la un X, físico. ajá, por el valor. Ajá. Ahí les puse que usaran 3 términos diferentes de 0. Por ejemplo, para calcular aquí, o sea, lo que buscaríamos 3 términos diferentes de 0, se serían estos 3 términos. Cambias aquí el... Ahorita hacemos uno si quieren. A ver, entonces, para los que estamos pues tomando la clase, vamos a dar un punto. A ver, ejercicio. Encontrar, aquí por ejemplo, encontrar 4 términos. A ver, bueno, pues, si se fijan, aquí el orden que calculamos aquí es de quinto orden, porque llega hasta, si nada más agarras aquí la parte azul, sería quinto orden, aunque solo aparecen 3 términos diferentes de 0.
Es de quinto orden porque llega hasta el quinto, a la quinta potencia. Aquí entonces vamos a encontrar también aquí desde orden 5 para la función. A ver, entonces hagan lo que hicimos acá, pero en vez de utilizarla con para el seno, pongan con el coseno. Pongan acá unas tablas pues con las derivadas. Entonces van a ir encontrando los términos, cuánto valen. Hagan aquí una tabla pues con las derivadas. Y luego las evalúan en cero. Como que la formulita pues que tenemos que usar es esta. O sea, nosotros... ¿Voy a borrar esto? O sea, lo que tenemos que hacer es... tenemos pues que ir encontrando... Tenemos que ir encontrando la función en cero, la derivada en cero, la segunda derivada en cero. Entonces, para eso, pues hay que poner como una tablita con las derivadas, ¿no? O sea, tenemos la función de x, y si yo la derivo, o sea, yo tengo que es coseno de x, y si yo lo derivo, ¿qué obtengo? Menos seno de x. Entonces la derivada se me quedaría menos seno de x, y si evalúo en cero, Claro. ¿eh? Me queda Bueno, 0. En puro el cero. coseno de x me queda 1, ¿no? Ujú. Entonces vayan aquí llenando esta tablita y me lo mandan ahí mándenmelo pues puede ser en el grupo, no es tanto misterio. O sea, van poniendo aquí la primera derivada, y luego que ya tienen la primera derivada, la derivan otra vez, y obtienen acá la segunda derivada, y así hasta llegar a la 5. Y lo sustituyen en la serie, pues. O sea, pondrían el coseno de x es igual, y ponen la serie ahí lo que les va a salir. Por ejemplo, aquí sería coseno de 0 sobre 0 factorial más el seno de 0, que es la primera derivada, entre 1 factorial por x1 más, aquí faltan cosas pues. Esta es la f de 0, esta es la primera derivada en 0, ¿sí? Habría que poner acá la segunda derivada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué debe ir aquí? Entonces me lo mandan ahorita por inbox. ¿Qué tal les parecieron las clases en línea en retrospectiva? ¿Tan feas? ¿Tan pasables? Como que ya no Están estabas... bien, ¿Eh? están bien. ¿Sí? Sí. Oiga, maestro, ¿ese es un -5 o es un F? ¿Cuál? Ya que está en la tablilla. Es un F. Ah, ya. ¿En cuál? ¿En este? Ahí. ¿Un F? Por ahí hay un 5, pues la derivada quinta.